antes de proceder a ello, vamos a observar, vamos a aprender cómo realizar una distribución de frecuencias para variables cualitativas ordinales. Tenemos acá seleccionadas las categorías no pobre, no extremo y pobre extremo. Los datos provienen de la ENCOVI, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del año 2011. Posee aproximadamente 7.276 datos. Por lo tanto, vamos a utilizar Excel para que nos ayude a realizar esto de una manera más rápida. La función para determinar la frecuencia, vamos a utilizar ahora contar puntos i. Va a contar únicamente las celdas que contengan la palabra o la expresión no pobre. Entonces, contar puntos i, abrimos paréntesis, el rango, al ser demasiados datos, vamos a escoger la columna que nos habla de pobreza, no pobre, pobre y no pobre, y pobre extremo, coma, porque la función así nos lo pide, y luego el criterio. Yo quiero que sume únicamente las celdas que contengan la expresión no pobre. Cierro paréntesis. Copiamos la información y al finalizar realizamos una autosuma. 7.276 personas encuestadas, 768 caracterizadas como pobre extremo, 2.571 como pobre no extremo y como no pobre 3.937. La frecuencia relativa es el porcentaje de ellos, así que selecciono la frecuencia absoluta dividido la frecuencia, el número total de datos, y lo encierro en signos de dólar. Le hemos aplicado a las celdas en formato de porcentaje. La frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta inicial, la segunda frecuencia, la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia del intervalo, y simplemente copiamos las fórmulas. Para la frecuencia relativa acumulada basta con copiar las fórmulas y darle a esta columna formato de porcentaje. Vamos a realizar lo mismo ahora con las categorías cálido, caliente, frío, templado, templado, frío y tropical, que categorizan los climas de las regiones que fueron encuestadas para el ENCOVI. Entonces, misma función, contar puntos i, paréntesis, el rango ahora es el clima, coma, quiero que cuente todas las celdas que digan cálido y cierro paréntesis. Y luego solamente tengo que copiar la fórmula y realizar por finalizar una autosuma. La frecuencia relativa, nuevamente la frecuencia total o absoluta, dividido el número total de datos, y F4. Y copiamos la fórmula. Al final la suma tiene que dar el 100% de los datos. Frecuencia acumulada, copio la primera frecuencia, frecuencia acumulada anterior más la frecuencia del intervalo, y luego simplemente copio la fórmula. Y copiamos las fórmulas también para la frecuencia relativa acumulada, a la cual le vamos a dar un formato de porcentaje. Ahora vamos a proceder a realizar las gráficas en Excel. Para ello vamos a realizar gráfica de sectores o gráfica circular, gráfica de barras o gráfica de columnas agrupadas, una gráfica de línea y por último una gráfica de doble eje, con información de doble eje. Entonces vamos a empezar con la gráfica de sectores. La información que se nos proporciona, Producto Interno Bruto del año 2013 del país de Guatemala. La fuente son las cuentas nacionales del Banco de Guatemala. Entonces seleccionamos los datos, insertar y una gráfica circular. Siempre se recomienda la gráfica circular que la leyenda vaya a un lado para que permita una mejor lectura de los datos. Si yo deseo resaltar la parte o el sector que tiene mayor porcentaje, lo selecciono y lo separo un poco de la gráfica, y de esa manera puedo mostrar mejor la información resaltada del gráfico o la parte del sector, el sector del pastel completo que más porcentaje tiene o mayor porcentaje representa. En este caso el de industrias manufactureras. Bueno, ahora vamos a realizar una gráfica de barras agrupadas.
La información que tenemos son los ingresos mensuales en promedio en el país de Guatemala y el costo de la canasta básica alimentaria de entre los años 2014, 12, 2010 y 2002. Ingresamos la información, insertar gráfica de columnas agrupadas. Podemos observar que en cada año, exceptuando en 2002 que estaban relativamente cercanos, la canasta básica alimentaria supera al ingreso promedio mensual. Se recomienda en esta gráfica, si tenemos poca información en la leyenda, que la ubiquemos en la parte inferior. Clic derecho, formato y en la parte inferior. Así, de esta manera nos muestra la gráfica con mayor amplitud. También un fondo blanco o un fondo gris queda bastante bien para que la información sea legible y comprensible. Ahora vamos a realizar una gráfica de línea. Esta gráfica es muy útil cuando tenemos series de tiempo, ya que nos permiten observar el comportamiento de largo plazo de la variable y su tendencia también a largo plazo. Vamos a seleccionar la variable consumo y vamos a realizar entonces una gráfica de línea. Insertar una gráfica de línea. Este es el comportamiento de la gráfica y, como de costumbre, lo ideal es de que la leyenda, consumo de energía eléctrica en este caso, vaya en la parte inferior. Para corregir el problema que se nos da en el eje horizontal, seleccionamos los datos, editar y seleccionamos los años 1970 hasta 2011. Como podemos observar, se ha corregido el problema. De 1970 hasta 2011 se nos presenta la gráfica de línea. Y por último vamos a realizar una gráfica